Bienvenidos a este curso completo de tablas dinámicas desde cero y paso a paso. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y con este vídeo nosotros pretendemos que a ti no te quede ninguna duda y tengas un manejo absoluto de tablas dinámicas. Bien, antes de comenzar con esto, yo te recomiendo que te dirijas a la descripción de este mismo video. Ahí vas a encontrar un link para que tú puedas descargar este material, esta hoja de cálculo, y te vayas guiando a medida que nosotros vamos avanzando con el curso, y así también puedas practicar mirando este mismo tutorial. Bien, vamos a comenzar ahora sí, y la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es una tabla dinámica? ¿No? Una tabla dinámica es un resumen de datos estadísticos que se obtienen de una base de datos o una tabla de mayor tamaño. Prácticamente te agrupan los datos. Las tablas dinámicas pueden resumirte la información, ya sea con sumas. También puedes contar, puedes sacar el promedio, máximo, mínimo u otro tipo de cálculo que se obtendrá de manera automática. Se les llama tablas dinámicas porque no tienen una estructura fija, sino que podemos organizarlas de una u otra manera hasta encontrar la información útil. En pocas palabras, podemos decir que una tabla dinámica es un reporte flexible, es decir, un reporte donde podemos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queremos visualizar en pantalla. Para que ustedes me entiendan qué es una tabla dinámica, yo acá tengo un ejemplo, ¿ok? Miren, yo acá tengo un ejemplo. Voy a mostrar acá las columnas, miren, les oculté para que no se distraigan. Y las voy a mostrar para que me entiendan que es una tabla dinámica. Yo acá tengo una tablita. Ojo, esto no es una tabla dinámica, pero acá están mis datos, ¿no? También lo podemos llamar como la base de datos. Acá tenemos la fecha. Miren, acá tenemos la fecha. Está en meses, enero, febrero, marzo, así sucesivamente. Por acá tenemos los productos y las ventas por producto y por mes que se realizó en el año 2021, ¿no? Miren, los productos que yo tengo acá se repiten y los productos únicos son calculadora, lapiceros, billetera, cartuchera y mochila porta, ¿ok? Estos productos, que son 5 en realidad, se repiten acá, ¿ok? Acá se repiten en diferentes meses. Y según el mes, por ejemplo, en calculadora se vendió en el mes de enero 13,000 soles, ¿no? Si seguimos buscando, la calculadora también se va a repetir. Pero, miren, la zona marcada es cartuchera, que yo le tengo acá, está de color amarillo, ¿no? En enero se vendió 10,600, en abril 14,150, en junio, en septiembre y así sucesivamente. La tabla dinámica, miren, toda esa tabla que tengo acá, me lo resume en esta tablita, ¿ok? Para que tengan una idea, acá yo tengo mis 5 únicos productos: billetera, calculadora, cartuchera, lapiceros y mochila, ¿ok? Miren, este es el resumen de toda esta tabla. La tabla dinámica es la más pequeña, la que tenemos acá. ¿Cómo nos damos cuenta si es una tabla dinámica o no es una tabla dinámica? Si tú das un clic en cualquier parte de esta tabla, miren, quiero que observes que acá se te va a habilitar dos opciones. La primera opción en la pestaña de arriba, miren, análisis de tabla dinámica y diseño, ¿ok? Entonces ya sabemos que estamos hablando de una tabla dinámica. Cosa contraria, miren cómo va a desaparecer si yo doy un clic acá en nuestra base de datos. Miren, voy a dar un clic y quiero que observen que ya no aparece nada, ¿no? En cambio, si yo doy un clic acá en la tabla dinámica, me aparecen estas dos opciones que me están indicando que sí es una tabla dinámica. Lo que está haciendo esta tabla dinámica es una suma. Por ejemplo, miren, en el producto cartuchera, ya que se repite muchas veces y lo tenemos por acá, miren, tenemos enero, cartuchera, 10,600. Abril, cartuchera, 14,150. Junio, 13,000. Septiembre, 25,000 y así sucesivamente, ¿no? Si yo junto todos los productos de cartuchera, miren, las estoy señalando,
Y la tabla dinámica lo que me va a hacer, acá tenemos otro, lo que me va a hacer es una suma de manera automática. Claro que tú a esto le puedes también, lo puedes poner una función y que te sume, ¿no? Pero te vas a demorar una eternidad. Lo que te facilita la tabla dinámica es que lo hace de manera automática. Tú no tienes que poner ninguna función. Te está agrupando a todos por cartuchera. También te podría agrupar por mes, ¿ok? Por ejemplo, enero y saber cuánto se ha vendido en enero, ¿no? Febrero y así sucesivamente. Pero esa tabla dinámica está organizada por productos y la suma total que se realizó en el año 2021. Este es una suma, es un ejemplo muy sencillo para iniciar. Luego de eso, miren, acá te está sumando. Y acá, el reencuentro, miren, nosotros en vez de sumar, en reemplazo de sumar, nosotros podemos contar y saber cuántos productos se han vendido. Por ejemplo, de billetera se han vendido 3, de calculadora 3, cartuchera 6, ¿no? En el año 2021. O sea, no solamente puedes sumar, sino también puedes sacar una cuenta. Luego de eso también puedes sacar de repente los productos que se han vendido más, o los productos que se han vendido menos. Puedes sacar también el promedio y muchos cálculos más que ya lo vamos a ver poco a poco. Bien, vamos ahora sí con el primer ejercicio. Miren, yo siempre utilizo tablas muy pequeñas para que no se confundan viendo tantas columnas, ¿no? Sino que vamos a comenzar desde lo más simple y después vamos a ver ejemplos, se podría decir, con mayores datos, para que ustedes sepan qué hacer. Bien, solamente las 3 columnas. En realidad es la misma tablita. ¿Cómo creamos nuestra primera tabla dinámica? Miren, vamos a seleccionar toda la tablita. Miren, vamos a seleccionar toda la tablita. Vamos a ir acá a la pestaña Insertar. Un clic en Insertar. Y acá dice clarito tabla dinámica. ¿Ok? A la derecha también dice tabla dinámica recomendada. Miren, vamos a dar primero un clic acá, tablas dinámicas recomendadas, un clic acá. Te va a saltar, miren, esta ventanita y acá te da algunas sugerencias. Miren, puedes organizar de tal manera, por meses o también por producto. Fácilmente puedes tomar cualquiera de estas, ¿ok? Son recomendaciones, pero como estamos recién comenzando, le vamos a crear desde cero. Así que vamos a dar un clic donde dice tabla dinámica. Un clic acá. Te va a saltar esta ventanita que estamos observando. Miren, el rango ya está seleccionado. Acá lo tenemos. Nosotros mismos lo seleccionamos. Y si bajamos, miren, acá donde dice elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica. Puedes crearlo en una nueva hoja. O también puedes crearlo acá al costado. Como estamos comenzando, yo pienso que le vamos a crear acá al costadito, ¿ok? Entonces seleccionamos la segunda opción que dice hoja de cálculo existente. En ubicación nos situamos donde querramos, ¿no? Por ejemplo acá, un clic acá y le damos en aceptar. Bien, quiero que ahora veas que me sale este recuadro blanco. Y me dice para generar un informe elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. A la derecha, miren, a la derecha están todos los elementos, todos los campos con lo que nosotros necesitamos para trabajar nuestra tabla dinámica. ¿Ven? Acá arriba, miren, acá arriba aparecen todos los encabezados. Fecha, productos y ventas del año 2021. Miren, en fechas, acá tenemos el primero encabezado, fecha, ya lo tenemos ahí. El segundo encabezado, productos, acá está productos. Y el tercer encabezado, ventas 2021. Bien, si hubiera más columnas, entonces acá también aparecerían. Solamente estamos trabajando con 3 columnas. Si nosotros bajamos un poquito más, siempre vamos a observar estos 4 recuadros o 4 campos donde vamos a poner nuestras columnas, ¿ok? El primer campo que tenemos son los filtros. Los filtros podrían ir fechas, nombres, productos, etc. También tenemos las columnas, las filas y los valores.
En los valores, miren, en los valores siempre, siempre y siempre van a ir los números. En este caso, ¿qué campo o qué columna tienen números? Las ventas, ¿no? Por eso les digo, no se olviden, en valores siempre van los números. Para que me entiendan un poquito más, yo acá tengo, miren, la estructura, ¿ok? La estructura. Si yo, miren, acá tengo las columnas, acá arriba. Si yo, por ejemplo, miren, por ejemplo, acá a productos les llevo a columnas, miren qué es lo que va a pasar. Tengo que arrastrar este campo, le arrastro y le llevo a columnas. Y miren que ahora mis productos están en columnas. Acá, miren, billetera, calculadora, cartuchera, lapiceros, mochilas. Todos estos productos, miren, todos estos productos que yo tengo acá, ahora les tengo, miren, ahora les tengo en columnas, o sea, acá. Entonces, la estructura, fíjense, si yo llevo productos a columnas, lo voy a tener de tal manera, ¿no? Acá, miren, en la parte que dice columna. Lo mismo pasa si yo a estos productos les selecciono y le arrastro a filas. Miren que ahora me va a aparecer en filas, tal y como estamos observando. Ahora lo tengo en filas. Si me voy acá a la estructura, miren, las filas están ¿dónde? En la izquierda, ¿no? De tal manera que le estamos observando. Filas, 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 ¿no? Ahora, miren, los valores siempre van a estar acá, entre las columnas y las filas. Si yo arrastro a las ventas, no se olviden, los números siempre van a ir en valores. Voy a seleccionar las ventas y les voy a arrastrar a valores. Ahora, lo que yo tengo, miren, ahora lo que yo tengo es en filas, miren, en filas tengo los productos, acá están las filas, y en valores tengo las ventas, tal y como estamos observando. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué pasa si yo a productos les llevo a columnas? No hay ningún problema, por eso son tablas dinámicas. Depende de ti cómo las quieras organizar. A productos les voy a llevar a columnas, un clic, les suelto, y ahora, miren, ahora mis productos están en columnas, y acá también mis ventas, miren, acá mis ventas también están en una sola fila, ¿no? Y en columnas. Así funciona esto, ¿ok? Así funciona esto. Si nos vamos al campo filtros, miren, a mí me gusta mejor, yo lo veo mejor organizado si a productos le pongo en fila, ¿ok? Le pongo en fila, miren, y se van a ver de tal manera. Eso ya depende de ti. Acá fechas, yo le voy a llevar a filtro, miren, a fechas le voy a llevar a filtro y le voy a tener acá arribita. Miren, fechas, acá, si selecciono, doy un clic, a ver, miren, acá están las fechas, voy a dar un clic. Y puedo mostrar solamente enero. Miren, voy a seleccionar enero, acepto y tengo la suma de las ventas solamente del mes de enero. ¿De cuántos productos? 1, 2, 3, 4. Porque no están los 5 productos, no se han vendido los 5 productos en el mes de enero. Si yo nuevamente un clic acá y le doy en febrero, acepto y miren que ahora tengo solamente en febrero se ha vendido calculadora 14,000 soles. Bien. Si me preguntas, ¿qué pasa si yo, miren, si yo pongo fechas, le pongo fechas en fila y a productos le pongo en filtros? Miren qué es lo que pasa. Ahora tengo las ventas por meses. De enero se vendió 47,100, en febrero se vendió 14,000, en marzo se vendió 37,500 y ahora, miren los filtros, ya lo tengo acá arriba. Pero ahora es por producto. Yo quiero ver, por ejemplo, billetera, cuánto se ha vendido en todo el año y en qué meses, ¿no? Por ejemplo, billetera, le doy a aceptar y miren que en 3 meses, solamente en 3 meses, tengo 11,500, en marzo 14,000 y en agosto 18,000, ¿no? Un clic acá, le doy en lapiceros y acepto y es lo mismo. Miren, el producto lapiceros en el mes de enero se vendió 12,000 y en el mes de marzo se vendió 11,000 soles, ¿no? Para no confundirnos, vamos a hacer esto más fácil, porque estamos haciendo desde cero y paso a paso, ¿no? Fechas le voy a sacar, miren, arrastro hacia afuera y ya salió. A productos le voy a traer a filas y solamente voy a trabajar con filas y acá los
las ventas, la suma de las ventas, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es aprender algunas opciones de configuración de nuestras tablas dinámicas. Miren, como podemos observar, esa tabla dinámica está bastante simple, ¿no? En filas tenemos a los productos y en otra columna, también en filas, tenemos a la suma de nuestras ventas. Bien, si queremos, por ejemplo, a estos numeritos ponerle el tipo de moneda o ponerle decimal, etcétera, tenemos que hacer lo siguiente. Miren, acá en valores, porque mayormente en valores están las configuraciones, vamos a darle un clic. Miren, vamos a darle un clic. Y acá vamos a ir donde dice configuración de campo de valor. Y le vamos a dar un clic acá, configuración de campo de valor. Te va a saltar esta ventanita que estamos observando, ¿bien? Lo mismo, miren, de la misma manera también pueden dar un clic en cualquier número, le dan clic derecho y después de eso buscan la misma opción, configuración de campo de valor. Un clic acá, les va a saltar la misma ventanita, pero miren, lo hicimos con clic derecho acá en nuestra tabla dinámica, ¿no? En el nombre personalizado pueden cambiarlo. Yo lo voy a poner acá, ventas, solamente ventas 2021 para que no sea muy largo, miren. Acepto y miren, a ver, el nombre de la tabla dinámica ya existe, sí. Hay que ponerle un nombre diferente. Vamos a ponerle ventas suma, por ejemplo, ¿no? Le doy en aceptar y ya me cambió. Miren, tal y como estamos observando aquí, solamente el título, ¿bien? Nuevamente, vamos a ir a configuración, un clic en cualquier número, clic derecho y le damos en configuración de campo de valor, un clic acá. Luego de eso, miren, acá tenemos resumir valores por. Vamos en orden, ¿ok? Lo que esta tabla dinámica nos está haciendo es la suma. O sea, nos está sumando, por ejemplo, billetera a todas las ventas que digan acá billetera, ¿no? Acá tenemos una, por acá tenemos otra y la suma total de billetera es 43.500. De repente yo no quiero que me sume, o sea, me sumen todo el monto de las ventas, ¿no? Yo quiero que me cuente, miren acá está el siguiente, que me cuente cuántas ventas yo he realizado. Bueno, en este caso en el año 2021, ¿no? Si le doy en aceptar, miren cómo cambia en numeritos, ¿ok? Miren, billetera se vendió 3 veces en este año, calculadora 3 veces, cartuchera 6 veces, lapicero 2 veces y mochila, en este caso 4 veces, ¿no? Para este caso no aplica mucho porque tenemos por meses. ¿Ok? De repente tus ventas son diarias y puedes saber ahí de una manera más precisa cuántas ventas has realizado en un mes o de repente en un año, ¿no? Así funciona. Vamos a cambiarlo. Un clic derecho, nuevamente configuración de campo de valor y también tenemos el promedio. Miren, el promedio básicamente es de todas las ventas, por ejemplo de billetera, de todas las ventas de billetera, te saca el promedio. Miren, vamos a darle en aceptar. Bien, miren, acá tenemos 14.500. Eso quiere decir que ha sumado, miren, acá tenemos una billetera, más esta billetera, y por acá otra, y solamente son 3. La suma de esos 3 entre su número, ¿no? O sea, entre 3. Y el promedio lo tenemos aquí. Bien, clic derecho, nuevamente configuración de campo de valor. También podemos sacar las ventas máximas, o sea, de las 3 veces que se repite billetera, nos va a mostrar el valor más alto. En este caso, miren, billetera 18.000. Ese 18.000 le vamos a observar, aceptamos y miren que la venta máxima, ahí lo tenemos, 18.000. ¿Ven? Clic derecho, configuración de campo de valor. Y tenemos por acá también lo mismo, ¿no? El mínimo, producto, contar número, el desves, el desves TP, bar y etcétera. Bien, a la mano derecha, miren, yo lo voy a dejar en suma, porque es lo clásico. Mayormente las tablas dinámicas trabajan casi siempre con suma. Le voy a dar en aceptar. Miren, ahí está la suma. Nuevamente, clic derecho, configuración de campo de valor. Y acá tenemos otra opción, otra pestañita. Me dice mostrar valores como. Miren, acá tenemos valores como. Voy a dar un clic. Y tú puedes mostrar el porcentaje. O sea, billetera.
qué porcentaje representa de la suma total. Por ejemplo, miren, un clic acá. Miren, porcentaje del total general. Damos un clic acá, aceptamos y miren que acá siempre vamos a tener el 100%. ¿Ok? En el total general va a ser el 100%. Billetera representa al 16.32% de todas las ventas del año 2021, ¿no? De cada producto. Calculadora también representa el 15%, cartuchera 35%, lapiceros 8%, mochila puerta 23.52%. Bien, clic derecho, configuración de campo de valor y por acá nuevamente mostrar valores como, miren, acá tenemos también el porcentaje de total por columna. Cuando existen más columnas, entonces, miren, este 100% ya va a variar, ¿ok? O va a trabajar en base a la columna, al 100%. Y en cada columna vamos a ver, miren, en base al 100%, de acuerdo a las columnas. O también puede ser el caso que tú quieras trabajar con filas. ¿Ok? O sea, el 100% va a estar ahora, si trabajas con fila, a la derecha. ¿Ok? A la derecha. Ya lo vamos a ver más adelante. Clic derecho, configuración de campo de valor. ¿Ven? Yo, miren, acá en mostrar valores como, le voy a dejar sin cálculo. ¿Ok? Sin cálculo, tal y como estaba. Y le voy a dejar en suma. Ahora vamos a ver esta opción también que es muy interesante, que es la de formato de números. Vamos a dar un clic acá en formato de números y para que no, miren, un momento, le voy a dar en aceptar para ponerle, perdón, de una vez el formato de moneda. Hacemos lo siguiente, lo mismo, clic derecho, configuración de campo de valor y nos vamos a formato de número. Acá, un clic en formato de número. Te va a saltar esta ventanita que estamos observando y luego de eso, miren, acá están los diferentes formatos. Miren, tenemos número, si quieres ponerle decimal y no moneda, no hay ningún problema. Acá le puedes subir, miren, a 3, 4 decimales. Donde dice muestra, aquí te muestra tal y como se va a ver en tu tabla dinámica, ¿ok? Le vamos, miren, le voy a dejar solamente en 2 decimales. Y en moneda, creo que es lo que más nos interesa. Acá en símbolo, voy a buscar el sol. Miren, acá está. Ustedes busquen la moneda de su país, ¿no? Yo lo voy a buscar el sol peruano. Y acá me dice muestra. Y miren, acá tengo la muestra, ¿ok? Pueden trabajar con contabilidad. Miren, si trabajan con fecha, también está acá fecha, hora, porcentaje, fracción, científico, etc. Pero para este caso, moneda. Posición de decimales 2. Pueden subirlo, no se olviden, 3, 4, muchos. Yo lo voy a dejar en 2. Y simplemente le damos en aceptar y luego en aceptar. Y miren ahora que ya tengo acá mi formato de moneda, ¿no? Todo se volvió a la moneda peruana, que es el sol. Bien, vamos a complicar esa tablita dinámica un poquito más. Suponiendo, miren, que yo quiera agregar el campo fecha, ¿ok? O sea, los meses. ¿Por qué? Porque miren, la fecha está en meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera, ¿no? Le voy a traer a fecha, miren, le voy a traer a fecha a columnas. Un clic, le suelto, le arrastro. Quiero que vean ahora, miren, que en el campo, en las columnas, ya tengo los meses. Acá están los meses, miren, enero, febrero, marzo, abril, ¿ok? Ahora lo tengo en columnas y los productos siguen en filas, ¿no? Ahí lo tenemos. Pero yo viendo, en el mejor de los casos, que los meses son muchos y las columnas en realidad se agrandan demasiadas, entonces lo que nosotros podríamos hacer es, miren, poner a las columnas, a las fechas como filas, y a los productos como columna. O sea, todas estas filas le voy a poner como columnas. Para eso son las tablas dinámicas, se adaptan muy rápidamente, son flexibles tanto en columnas como en filas, ¿no? Entonces, a columnas le voy a traer acá filas, perdón, a fechas, a filas, y a productos le voy a traer a columnas. Quiero que observes que ahora, miren, ahora lo que tengo, ¿ok? Tengo acá
los meses de enero a diciembre del año 2021. Y tengo por acá, miren, mis datos, ¿ok? De acuerdo al mes y de acuerdo al producto. Lo vamos a centrar un poco, miren, le voy a centrar todo esto acá, como si fuera un texto, inicio, miren, al medio y al medio, ¿ok? A ver, al medio, sí, ahí lo tenemos, creo que ahí está, bien. O a la izquierda, también podría ser, miren, a la izquierda, mejor a la izquierda, ahí lo tengo, bien, lo separo un poquito. Lo que quiero que observes acá es, miren, lo que quiero que observes acá es que, por ejemplo, febrero, miren, febrero no tiene dato de billetera. Es bastante obvio porque no se realizó ninguna venta de billetera en el mes de febrero. Pero suponiendo que tú no quieras tener estos vacíos, no quieres tener estos vacíos que estamos observando, ¿no? De repente quieres, no sé, ponerle un texto o ponerle el número 0 o cualquier símbolo. Entonces, para ello, damos un clic en cualquier parte de los numeritos de la tabla dinámica, le damos clic derecho y le damos acá, miren, acá está, opciones de tabla dinámica. Y ya no le damos en configuración de campo de valor, esa es la opción que estábamos utilizando hace un momento. Le damos en opciones de tabla dinámica, un clic acá. Les va a saltar esta ventanita que estamos observando. Aquí mismo en diseño de formato vamos a bajar un poquito y donde dice para celdas vacías mostrar. ¿Qué quieres mostrar acá? De repente quieres mostrar un texto o de repente quieres mostrar un número o no sé. Miren, por ejemplo, yo puedo mostrar el 0. Pongo el 0, acepto y miren que todos los datos que no tienen valor ahora están con el número 0, ¿no? Pero a mí como que me mareo un poco, veo demasiados ceros, entonces le doy clic derecho, le doy opciones de tabla dinámica nuevamente y acá le puedo poner un guioncito que me parece más prudente, ¿no? 2 guiones, 1, 2. Miren, solamente para mostrar. Acepto y miren que ahora sí me parece más ordenado, ¿no? Ya no hay tantos ceros que nos mareen. Acá lo tenemos. Miren, todos los guioncitos son porque no existen los datos. Bien, miren, otra se podría decir, otra de las cosas con las que pueden chocar acá en Excel es la siguiente. Miren, yo voy a poner productos debajo de fecha, ¿ok? Para que me muestre todo en una sola columna en diferentes filas. Miren, a producto le voy a traer acá abajo, en fecha, le traigo abajo, le suelto y miren que ahora me muestra todos los productos. Miren, pero según el mes de enero, miren, esta es otra estructura de la tabla dinámica, ¿no? Que también te puede ayudar a ver tus datos. Pero fíjense que en el mes de febrero no se observan los demás datos. Por ejemplo, miren, en enero tengo 1, 2, 3, 4. 4 productos. Me parece que son 5, ya se me fue, me parece que son 5, pero solamente tengo 4. Y en febrero solamente tengo un producto. Pero si yo quisiera que todos los productos se muestren por meses, así no tengan ventas, solamente para no equivocarme, podemos hacer lo siguiente. Miren, vamos a dar un clic acá en los productos, un clic derecho, y vamos a buscar la opción de configuración de campo. Ya no opciones de tabla dinámica, sino configuración de campo. Un clic acá, les va a saltar, miren, la siguiente ventanita. Y nosotros, vamos a dar un clic donde dice diseño e impresión. Un clic acá, en esta pestaña, diseño e impresión. Damos un clic acá y después de eso vamos a buscar, miren esta opción que dice mostrar elementos sin datos. Activamos esta opción, mostrar elementos sin datos. Le activamos, aceptamos y miren que ahora por mes ya me está arrojando 1, 2, 3, 4, 5. Este producto no estaba, mochila porta. Miren, ya me sale vacío. ¿Ok? Billetera también me sale vacío. Y todos los productos por meses ya me aparecen. Pero obviamente me aparecen con los 2 guioncitos que nosotros mismos le pusimos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora nosotros es cambiar un poco el diseño de nuestra tabla
dinámica. Bien, miren, acá tenemos nuestra tablita, damos un clic en cualquier parte de la tabla y vamos a dirigirnos a la parte superior, acá, donde nos habilita estas dos pestañitas, análisis de tabla dinámica y por acá el diseño. Le vamos a dar un clic en diseño y a la mano izquierda quiero que observen que acá dice subtotales y totales. Los subtotales vendrían a ser, por ejemplo, miren, por ejemplo, todas las ventas de enero, ¿no? Acá está. Este 47.100 vendría a ser los subtotales porque solamente pertenecen a enero. De igual manera tenemos febrero, tenemos marzo, todos son subtotales, abril también subtotales y al final, miren, al final tenemos acá el total general, o sea que es la suma de todos los meses que nos acaba de calcular de manera automática nuestra tabla dinámica. Entonces, si nos vamos acá a la pestañita diseño, en la mano izquierda tenemos los subtotales. Si le damos un clic, miren, le vamos a dar no mostrar subtotales, un clic. Y miren cómo ya desaparecieron todos los subtotales de cada mes. Ok, vamos a bajar hasta el último, pero miren, acá tenemos total general, no ha desaparecido. Pero quiero que observen, si damos nuevamente un clic en subtotales, acá tenemos mostrar todos los subtotales para volver a mostrarlos, pero en la parte inferior, o sea, abajo. Miren, voy a dar un clic y ya aparece, miren acá, el subtotal, te aparece como total noviembre y te lo pone acá al último, ¿no? Pero si te incomoda, quieres que esté como estaba hace un momento, subtotales, le das mostrar todos los subtotales en la parte superior, acá abajito. En la parte superior, un clic y miren, ya me vuelve a aparecer como el primer formato, ¿no? En la parte superior tenemos los subtotales y al final el total. Nuevamente nos vamos a la pestañita diseño y acá ahora tenemos, miren, los totales generales. Si le damos un clic en totales generales, miren, me dice desactivado para filas y columnas. En este caso, miren, los totales generales solamente le tenemos en una fila y en una columna, ¿no? Que está acá al último. Bien, cuando trabajamos con filas y varias columnas, ahí sí nos va a servir esto. Pero miren, vamos a desactivarlo. Igual vamos a ver cambio. Le damos un clic en desactivar y ya me desapareció solamente el total. Miren, solamente el total me acaba de desaparecer. Vamos a volver a ponerlo porque sí me interesa tener el total general. Y le damos activar para filas y columnas. ¿Ok? Un clic acá y nuevamente lo tenemos ahí. Luego, miren, acá al costadito tenemos diseño de informes. Miren, esto también es algo simpático porque puedes cambiar el aspecto de tu tabla dinámica o la estructura o el orden. Miren, diseño de informe, un clic acá. El informe compacto es el que siempre vamos a ver, un clic, no hay ningún cambio, ¿ok? Es el que estamos viendo. Diseño de informe, mostrar en formato de esquema. Miren, un clic acá y ya me cambió, ¿ok? Como que te amplía un poco y te da más espacio para que tú puedas, se podría decir, analizar de una mejor manera, ¿no? Si es que así lo ves tú, si es que ese diseño te conviene. Vamos a dar un clic, diseño de informe, y le vamos a dar mostrar en formato tabular. Un clic acá y miren, también me acaba de cambiar un poco el aspecto. Bien, yo le voy a poner en diseño compacto, que es el primero. Miren, mostrar en compacto, que es el primero, el que estábamos viendo, ¿no? Existe otro tipo de diseño. Miren, otro tipo de diseño que también lo veo muy interesante. Si le das clic derecho, miren, si le das clic derecho, te vas a opciones de tabla dinámica, un clic acá. Y a ver, nos vamos, a ver dónde está, mostrar, sí, acá, en la pestañita mostrar, tenemos esta opción que dice diseño de tabla dinámica clásica. Luego te vas, miren, solamente tienes que activar dos botones. El primero, que es acá, diseño de tabla dinámica clásica, que está en la pestaña mostrar. Y acá en diseño de formato, miren, combinar y centrar celdas con etiquetas. Le damos en aceptar y miren, te acaba de mostrar otro tipo, se podría decir, de orden, ¿no? Ahora sí, las fechas lo tenemos en el centro, los productos a su costadito, a la derecha, y acá los totales.
¿no? Acá lo tenemos. Bien, este es otro diseño. Si quieres volverle a la normalidad, te vas nuevamente a diseño de informe y mostrar en formato compacto. Un clic acá y nuevamente tenemos, miren, el mismo diseño que hace un momento nosotros habíamos lo habíamos seleccionado. Bien, vamos, seguimos acá en diseño, un clic acá en diseño. A ver, ¿qué nos faltó? Acá, filas en blanco. Miren, si yo doy un clic acá y le doy insertar filas después de cada elemento, un clic, quiero que observen que se les inserta una fila acá. Miren, esta fila se les inserta, ¿ok? Si ven esas líneas azules es porque no hemos desactivado. Vamos a desactivarle. Clic derecho, miren lo que activamos hace un momento. Opciones de tabla dinámica. Bien, a ver, en mostrar habíamos activado el diseño clásico, lo quitamos, diseño y quitamos el combinar, ¿ok? Mostrar, diseño de tabla dinámica clásica, lo quitamos y en diseño y formato quitamos combinar y centrar. Aceptamos para que no salgan esas líneas que de repente nos pueden molestar, ¿no? Miren, acá está la fila en blanco. Acá lo activamos aquí, miren, fila en blanco, insertar línea en blanco. Si le quitamos, quitar línea en blanco, miren, vuelve a la normalidad. Nuevamente, fila en blanco, insertar línea en blanco. Un clic, para mí me parece mejor siempre tener un espacio para que se separe de cada fecha, en este caso de cada mes, ¿no? Acá, miren a la derecha, opciones de estilo de tabla dinámica, encabezado de filas, miren, pueden desactivarlo y desaparece la línea, ¿ok? Encabezados de fila, miren, desaparece la línea, ¿sí? Acá, encabezados de columna, a ver un clic, desaparece acá lo que está superior, miren, si usan lo pueden pintar. Filas con bandas, miren, aparece una fila de diferente color, lo desactivamos. Y columnas con bandas, que lo tenemos acá, miren, una columna de un color y otra columna de otro color, ¿no? Acá a la derecha, miren, también pueden elegir algún estilo, el estilo que les gusta, por ejemplo este. A ver, ¿qué más podría ser? A ver, no sé, a ver, vamos a ponerle un estilo que no sea muy... este, por ejemplo, me parece muy clásico, me gusta, azulito, celeste, y ya lo tenemos ahí, ¿no? A ver, ¿qué más podríamos ver por acá? Creo que ya está todo lo que nos muestra la pestañita de diseño, ¿no? Vamos a dar un clic ahora sí en análisis de tabla dinámica. Un clic acá, análisis de tabla dinámica. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora, miren, es expandir y contraer, ¿ok? Esta opción le vemos acá, miren, acá, campo activo, donde dice, acá tenemos un más y acá tenemos un menos. El menos es contraer y el más es expandir. Si le doy un clic acá en contraer, miren, un clic, automáticamente solo me muestra el mes y su total que se ha vendido en ese mes. Acá está la opción. Miren, si quieren volver a expandir, un clic en el más. No se olviden, pestañita, análisis de tabla dinámica y nuevamente en el más y se vuelve a expandir. Esta opción mayormente sirve cuando tú tienes, se podría decir, jerárquicamente más datos. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá en la misma fila tendrías de repente otro campo que despliegue a fecha y fecha despliega a producto, ¿no? Y de esta manera puedes contraer y expandir, ¿ok? Miren, estos símbolos o este rectángulo que siempre me trae el más y el menos, también lo puedes utilizar manualmente. No hay ningún problema, miren, lo puedes utilizar manualmente. Pero puede que tú no lo quieras ver. En caso de que le contraigas, ¿no? Tú no quieres ver este más, por ejemplo. No quieres que las otras personas lo observen. Entonces, le das clic derecho, te vas a opciones de tabla dinámica y nos vamos donde dice, a ver acá, mostrar. ¿Ok? Y miren, la primera opción que te sale es mostrar botones para expandir y contraer. Si tú quitas esta opción, miren, aceptas, ya no aparece ningún botón para comprimir o expandir, ¿no? Si quieres volver a mostrarlo, nuevamente clic derecho, opciones de tabla dinámica y mostrar
lo volvemos a activar aquí. Un clic, miren, aceptamos y nuevamente ya nos aparecen las opciones de contraer y expandir. Bien, pero nosotros nuevamente le vamos a expandir acá todo, análisis de tabla dinámica, y nuevamente le damos un clic en el más. Otra de las cosas que sinceramente es muy importante y alguna vez lo van a tener que ver son los llamados campos calculados. Aquí miren, vamos a dar un clic en cualquier parte de nuestra tabla dinámica, vamos a ir nuevamente a análisis de tabla dinámica y por acá miren, acá dice cálculos, miren, cálculos y campos, elementos y conjuntos. Un clic acá y luego de eso le vamos a dar donde dice campo calculado. Donde dice nombre, miren, este va a ser el nombre del encabezado que vamos a crear. Por ejemplo, miren, por ejemplo, yo voy a calcular, suponiendo, unas metas para el año 2022, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ventas del año 2021. Yo quiero calcular las metas que se deberían lograr para el año 2022, suponiendo que le vamos a aumentar un 5% o un 10%, ¿no? Nuevamente, damos un clic en la tabla dinámica, nos vamos a análisis de tabla dinámica, nos vamos a campos, elementos y conjunto y nuevamente campo calculado. Acá vamos a poner el nombre del campo calculado. Por ejemplo, yo voy a poner acá o el nombre de la columna que se va a crear dentro de nuestra tabla dinámica. Yo voy a poner metas 2022. Miren, voy a borrar esto, pongo igual y en este caso a ventas, miren, le voy a multiplicar por el 5%, ¿ok? O sea, miren, hasta acá me va a calcular el 5%, nada más. Pero si yo pongo paréntesis, pongo acá al final paréntesis, más nuevamente ventas del año 2021. Y de esta manera voy a tener el 5% de las ventas 2021 más las mismas ventas del año 2021, ¿no? Le doy en aceptar, miren, le doy en aceptar, acá, a ver, perdón, en aceptar y automáticamente ya se acaba de crear, miren, ya se acaba de crear acá. Miren, se vendió en enero 47.100. Para las metas del año 2022, yo quiero que se venda el 5% más. Entonces tenemos 49.455. Miren, acá se cambió el formato. Vamos a cambiarlo. Clic derecho, configuración de campo de valor. Y acá formato de número, lo que hicimos al inicio, formato de número, moneda, ¿no? A ver, moneda, ahí lo tenemos, el sol. Aceptamos y ahora sí, miren, todo está en monedas, ¿no? En monedas, sol peruano. Fíjense que este es un campo calculado. Yo lo acabo de crear recién, acabo de crear esta columna con la fórmula que yo mismo le acabo de indicar, ¿no? Otra de las opciones muy interesantes que tienen, miren, las tablas dinámicas es generarte filtros en cada página de informes. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Para que tengas una idea. Vamos a dar un clic acá en análisis de tabla dinámica y nos vamos a ir a la parte izquierda. Acá, donde dice tabla dinámica. Ojo, nombre de tabla dinámica también puedes ponerle un nombre cuando ya trabajes con macros y quieras manipularlo. Por ahora lo pueden dejar ahí porque no vamos a profundizar con macros en este tema. Si le damos un clic donde dice opciones, un clic acá, miren, acá dice mostrar página de filtro de informes. Pero para que esta opción se habilite, necesariamente tú, miren, necesariamente tú tienes que ponerle acá en filtros, no sé, por ejemplo, miren, para que me entiendan, voy a poner a fecha. Ok, en filtro le voy a poner a fecha, un clic acá. Miren, cambió mi tablita dinámica, ¿no? Si yo le doy un clic acá, miren, en fecha, un clic y selecciono enero, entonces acepto, miren, los datos cambian. Y por ejemplo, el producto billetera se vendió 11.500 en el mes de enero y su meta es 12.075, ¿no? También el campo calculado cambia. Por ejemplo, quiero ver febrero, acepto, miren, cambia también los valores, ¿no? Miren, el 5% es 700 en este caso, ¿no? Pero miren, a lo que yo quiero llegar es que le voy a dar en todas,
acepto, voy a dar en todas acepto y nuevamente acá miren voy a dar un clic en cualquier parte de la tabla dinámica, nuevamente pestañita análisis de tabla dinámica, a la izquierda dice opciones, un clic en opciones y ahora sí miren tengo habilitado esta opción que dice mostrar página de filtro de informes. Voy a dar un clic acá, mostrar página de filtro de informes, un clic y miren qué es lo que va a pasar. Me va a saltar esta ventanita y solamente me aparece la opción que tengo acá arriba, en el filtro, en fecha. Acá, miren, esta opción o este encabezado que llevamos a filtro, al área de filtro que es fecha, lo tengo acá. O sea, si hubiera llevado productos a filtro, entonces también lo tendría acá. Pero solamente tenemos fecha. Le voy a dar en aceptar y miren acá abajo. Miren cómo se van a crear las hojas de manera automática. Le doy a aceptar y taratatán, tenemos enero. Miren, enero el informe. Acá está, miren el informe de enero. Todos los datos, billetera, calculadora, cartuchera, solamente de enero. Si me voy a febrero, miren, los datos van a ser diferentes. Ahora tenemos, miren, en febrero solamente se vendió calculadora, acá. Y también tenemos las metas, ¿no? Y así sucesivamente, miren, los datos van a ir cambiando de acuerdo al mes. Miren, acá están todos los meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y noviembre y diciembre, ¿no? Por ejemplo, en diciembre, miren, también tenemos una venta de cartuchera de 15.800, ¿no? La meta para el año 2022 es 16.590. Yo voy a regresar acá. Miren, acá hay unas palanquitas por si no se dan cuenta para que puedan navegar dentro de las hojas. Yo voy a regresar a ver en dónde estábamos. Sí, acá en ejercicio 1, ¿no? En ejercicio 1, ¿bien? Miren, ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A producto le voy a poner arriba. A fecha le voy a poner abajo. Para que ustedes mismos se den cuenta. Miren, acá en producto, si doy un clic, tengo billetera, calculadora, cartuchera, lapicero y mochila porta. Bien, si yo selecciono billetera, acepto, miren, cambia. Ok, solamente tengo ventas en enero, marzo y agosto. Pero le vamos a dar nuevamente todas y acepto. Estos nombres que aparecen acá en el filtro, que es producto, por ejemplo, billetera, calculadora, cartuchera, lapiceros, mochila porta, todos esos nombres ahora quiero que observen que van a aparecer abajo como, van a aparecer abajo como hojas. Miren, como hojas, porque está el filtro acá. Porque el filtro es por producto. Todos esos nombres van a aparecer ahora como hojas. Vamos a probarlo. Un clic acá, en la tabla dinámica. Y ya conocemos análisis de tabla dinámica. Y luego de eso opciones. Y vamos a ir mostrar página de filtro de informes. Un clic acá. Y miren, me aparece la única opción productos, que es acá en filtro, que está productos ahora, ¿no? Antes estaba fecha, ahora está productos. Acepto y miren qué es lo que pasa. Ahora tengo billetera, miren, y tengo sus datos y sus ventas por meses. Ahora tengo calculadora y tengo sus meses que se ha vendido y la suma y sus metas. Ahora tengo cartuchera, miren, cartuchera sí se ha vendido en bastantes meses, sus datos y sus metas, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora tengo en hojas, miren, tengo en hojas todos, miren, todos estos datos, ¿no? Que me sirven como reporte. Bien, eso vendría a ser la opción, miren que tenemos acá, mostrar páginas de filtro de informe. Lo que ahora vamos a ver es la creación de gráficos, pero esta vez con tablas dinámicas. Bien, para crear los gráficos, yo pienso, miren, podemos trabajar tanto con ventas y con metas, ¿ok? Pero para que no se confundan y como quien aprendemos a eliminar este campo calculado, lo vamos a sacar. ¿Ven? Miren, un clic en cualquier parte de la tabla, ya sabemos, nos vamos a análisis de tabla dinámica y nos vamos donde dice campo y elementos de conjuntos. Damos un clic en campo calculado y tenemos esta ventanita que estamos observando. Donde dice nombre, vamos a despegar acá y le vamos a seleccionar, miren, el campo que acabamos de crear, que es metas 2022. Simplemente eliminamos, a la derecha dice eliminar,
aceptamos y de esta manera ya quitamos lo que vendría a ser el campo calculado, ¿no? Miren, acá fácilmente en filtros podríamos poner los productos en columnas, miren, para tenerlo de tal manera, ¿no? Nosotros fácilmente podemos crear un gráfico de lo que estamos observando, no hay ningún problema, pero lo recomendable, miren, lo recomendable sería de la siguiente manera, ¿no? Si vas a crear un gráfico que sea por mes, o también lo puedes crear por producto, ¿ok? Miren, de tal manera, por producto y su venta. Vamos a crearlo de esa manera, producto y su venta, ¿ok? Acá lo tenemos, fila, hemos puesto el campo producto y valores, hemos puesto el campo de suma de las ventas. Vamos a seleccionar, vamos a dar un clic en cualquier parte, miren, damos un clic en cualquier parte de la tabla dinámica, nos vamos otra vez a análisis de tabla dinámica y a la derecha fíjense que dice gráfico dinámico. Vamos a dar un clic acá y acá tenemos, miren, todos los gráficos para que ustedes elijan con cuál quieren trabajar. No hay ningún problema. Yo voy a trabajar con columnas, que es uno de los más utilizados, ¿no? Le doy en aceptar. Automáticamente, miren, me salta mi gráfico. Acá lo tenemos, bien. Si yo doy un clic, miren, si yo doy un clic donde dice producto, acá un clic en producto, miren, puedo de repente comparar billetera con calculadora. Deselecciono los otros productos, acepto y miren qué es lo que me salta, ¿ok? Tengo la comparación de billetera con calculadora. Un clic acá, nuevamente en producto. Y puedo poner de repente mochila activo. Y ahora tengo, miren, los tres gráficos de billetera, calculadora y mochila. Yo voy a mostrar todos. Para que estén ahí todos. Acepto. Y lo tenemos de tal manera, ¿no? De repente no quieren mostrar ustedes la suma. Quieren mostrar la cantidad de productos que se han vendido. Fácil. Miren, acá en suma le damos un clic derecho. Clic derecho. Le damos donde dice, a ver, perdón. Clic derecho. Configuración de campo de valor y miren, acá está, de repente quieren mostrar las ventas máximas o de repente quieren mostrar el recuento que vendría a ser el número de ventas que se ha dado cada producto, ¿no? Le damos en aceptar y miren que acá ya me cambió, pero está en soles, no debería estar en soles y lo tengo acá. El producto que más se ha vendido es el de cartuchera, ¿ok? Voy a cambiarle y voy a poner a soles, clic derecho, perdón, configuración de campo, le voy a poner a suma, ¿ok? En lo que estaba. Le damos en aceptar y tranquilos, ¿no? Ahora sí, vamos a dar un clic nuevamente en cualquier parte de la tabla dinámica. Vamos a ir otra vez a diseño, análisis de tabla dinámica y podemos insertar por acá la segmentación de datos. Vamos a dar un clic en segmentación de datos, me va a saltar esta ventanita. Miren, acá me aparecen los encabezados. Yo quiero verlo por fecha, por ejemplo. Miren, doy un clic en fecha, acepto y me acaba de insertar mi segmentación. Esta segmentación, miren, vamos a alejar un poquito, lo puedes poner a un costadito. Y quieres ver, por ejemplo, los productos que se han vendido en enero, miren, ya me actualiza. Ok, los productos solamente de enero, febrero, marzo. Miren, puedo seleccionar dos también con el control. Acá, miren, acá está mi tecladito. Con la tecla control pueden seleccionar varios, en este caso meses. Por ejemplo, enero, febrero y marzo. En los 3 últimos meses, ¿cuántos productos se ha vendido? Miren, el que más se ha vendido, así la calculadora. Vamos a seguir viendo en abril y en mayo. Miren, la calculadora sigue teniendo mayores ingresos. A ver, vamos a ver en el último mes. Vamos a ver en el último mes qué producto se ha vendido más. Noviembre, diciembre. Creo que está al revés acá. Sí. Miren, cartuchera, ¿no? Entre noviembre y diciembre. Miren, solamente uno. Octubre, 2 productos. Septiembre, solamente 2. Agosto, julio, junio. A ver, abril, marzo, mayo. Ahí debe haber casi todos, ¿no? 1, 2, 3. Ahí están los 5 productos. Igual acá cartuchera. Miren, desde el mes de marzo hasta noviembre ha tenido la mayoría de ventas, ¿no? Si quieres quitar los filtros, le das un clic acá, borrar filtro, y eso prácticamente sería todo. Miren, acá también pueden hacer algunas configuraciones. De repente quieren que este 100.000
no sea 100.000, sea 120.000, por ejemplo, ¿no? Clic derecho, dar formato al eje, y a la derecha, miren, acá a la derecha tenemos máximo. Miren, máximo 100.000. Yo le voy a poner 120 para que llegue, presiono enter, para que llegue, miren el dato, ¿hasta dónde? Hasta 120, ¿no? Suponiendo, es una suposición para que ustedes varíen estos valores. Luego de eso, acá, miren, va de 20.000 en 20.000. Yo no quiero que vaya de 20.000 en 20.000, yo quiero que vaya de 10.000 en 10.000. Presiono enter y miren que los datos se pegan más. Ok, se pegan más y ahora va de 10.000 en 10.000. Puedo poner el texto más pequeño, obviamente acá miren como si fuera cualquier texto. Le hago más pequeñito para que se acomode. Y ahí lo tengo, miren, ahí lo tengo. Puedo ponerle negrita, cursiva y cambiarle de color si así lo desea. Lo mismo sucede acá con los productos. Damos un clic, le hacemos más pequeñito, le ponemos negrita, cursiva y de repente otro color que nos llame la atención, ¿no? Y esto prácticamente sería todo. Seguramente que por ahí nos olvidamos algunos temitas, pero si tienes alguna duda, si algo no te quedó claro, comenta este vídeo para yo responderte. Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.